Pues continuamos. Entonces el cementae va a ser la gran aportación constructiva de los romanos. ¿Por qué? Porque este cementae que fragua, o sea, se seca rápidamente y tiene una mayor resistencia que la cal y la arena, nos ayudará, o mejor dicho, les ayudó a los romanos a poder construir grandes obras en menor tiempo que en la antigüedad. Entonces esto generó una gran actividad constructiva. Puedes tener varias obras al mismo tiempo y esperarte menos tiempo en la culminación de las mismas. Entonces el cementae por eso es tan importante para la cultura romana y para el mundo occidental, porque de pronto pues el cementae se iba a comenzar a replicar en culturas posteriores. Luego, la arquitectura romana va a tener tres principales influencias. La primera es, gracias a la influencia etrusca, el empleo de arcos, bóvedas y la columna toscana. Gracias a la influencia griega, tendremos el sistema adintelado y las órdenes clásicas. El peristylum son pasillos que rodean un espacio que tienen columnas. Peristylum. O, bueno, puede ser un patio o de pronto es un edificio rodeado por columnas también. Amplias calzadas, el manejo de pórticos, el manejo de templos, edificios públicos y funcionales. Y la influencia oriental. Surge el orden compuesto. Ahorita veremos qué es eso. Se mezclan órdenes, se usan rosetas, guirnaldas y diferentes elementos decorativos como bucráneos y elementos florales, etcétera, para los muros y las columnas. Se usan mosaicos y se emplean temas mitológicos. Y el arte va a buscar provocar emoción y será muy colosal. Estas influencias las vamos a encontrar provenientes de Oriente, con la mezcla de Mesopotamia, la mezcla con lo egipcio, etc. Entonces la arquitectura romana es la síntesis de lo local, que es lo etrusco, más lo griego, más lo oriental. La arquitectura romana no es una arquitectura original en el sentido de que no hubo alguien que lo influenciara, al contrario. La arquitectura romana es gracias a todas las influencias anteriores a esta cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, el cómo se construía. Se utilizaban también polipastos, que son estas grandes grúas de madera, que lo que hacían eran levantar los sillares, levantar las piedras y colocarlo uno encima de otro. Aquí está el ejemplo que yo les decía de un puente. Si yo quiero construir la cimentación, esto poner un tabla estacado, que es que son tablas con arcilla o podría ser en dado caso hasta cementae, para generar un hueco sin agua, que sería esto, y poder construir la cimentación del pilar que sostendrá mi arco, para que entonces aquí haya otro arco. Aquí está el pilar y de pronto otro arco y aquí va a haber otro pilar y se continúa. Ojo, este es uno de los posibles detalles que si ustedes quieren lo eligen para uno de los trabajos que se va a realizar más adelante. Vean qué interesante, cómo de pronto a partir de andamios de madera yo podía generar un núcleo de muro con el cementae. Y voy a tener diferentes disposiciones de los acabados. Por ejemplo, el caementicium. De pronto es un montón de silladejos o piedras que se van enterrando en el núcleo de muro. El quadratum, cuando de pronto tengo yo diferentes tipos de... a esto se les llama aparejos, que son los trabajos, aparejos de las piedras. Que tiene este tipo de acomodo. O reticulatum, cuando tiene forma reticulada. Insertum, como lo que vimos hace rato. Mixtum insertum, o sea un sistema mixto, inserto, de tabique y piedra principalmente. El spicatum, que es en forma de hueso de pescado. El tasteseum, que es como lo que hoy en día vemos en los muros, esta idea de pronto acomodar los tabiques de forma cuatrapeada, y otras variantes. Entonces hay diferentes variantes en la albañilería y en los sistemas constructivos romanos, gracias al cementae, el manejo de la piedra varia y del tabique. Aquí tenemos ejemplos, vean. Este es
sin lugar a dudas, un reticulatum. Y ahí te dice el cemento, o sea, el cementae, más las características. Un opus testaceum, que es este, por ejemplo. En el centro hay cementae, por eso tiene esa forma. Y hay otros como este, que es el opus incertum. Vean, aquí se ve claramente. Y hay otros que de pronto no tenían núcleo de muro, como estos, que son a partir de simplemente acomodar de diferente forma los tabiques. Se le podría llamar a soga y tizón, al hilo, cuando está parado el tabique, y ese les llama opus quadratum. Son sillares o a veces tabiques. Podríamos tener como esta, que es un opus reticulatum mixtum, en donde vemos como en la esquina, para darle una mayor resistencia, mezclan tabique y mezclan otro sistema de piedra careada. Acuérdense, la piedra careada, que tiene una cara, pero lo demás no tiene cara y lo entierran. ¿Ok? Ahí hay 3 ejemplos de opus. Incertum, testaceum y reticulatum, que son de los más comunes. En cuanto a las columnas, dijimos que habían 3. La dórica, la jónica, que tiene una cosita aquí arriba, y la corintia con hojas. Se agrega la toscana, que viene de influencia etrusca, que es muy parecida a la dórica, pero sin estrías en el fuste y con menor dimensión. Y luego tenemos algo llamado la orden compuesta. Resulta que mezclan las volutas de la columna jónica más las flores de acanto de la columna corintia. Por lo tanto es esto más esto, resulta esto. Y a esto se le llama la columna compuesta. Por lo tanto son 5 órdenes: toscana, dórica, jónica, corintia y compuesta. Son las 5 columnas que se van a utilizar en toda la cultura romana. Tenemos aquí un pedestal, a esto se le llama pedestal, con una basa llamada plinto porque es cuadrada. Luego viene el pedestal, una serie de molduras, viene otro plinto o un toro. Un toro es cuando es circular, plinto cuando es cuadrado. Las molduras, y ahora sí viene lo que sería todo el fuste, el capitel y finalmente el entablamento. ¿Ok? Vamos a tener que cada una de estas órdenes tienen un significado. Por ejemplo, la orden toscana, que es la oficial de la República, tiene un carácter masculino. El orden dórico tiene un carácter es muy poco empleado. De hecho, casi se dejó de emplear y se utilizaba también en los primeros niveles de las construcciones. El orden jónico tiene un carácter femenino y tiene variantes de sus volutas. Por ejemplo, esta es una variante y esta es otra variante. O sea, en unas son así y en otras, se fijan, son así. Son variantes de las volutas y se colocan en los segundos niveles. Mientras que el corintio se va a ubicar, va a ser el más común del Imperio Romano y tiene un carácter decorativo en los tercer niveles de los edificios. El orden compuesto será una mezcla de corintio y jónico y se podía utilizar a veces en la misma jerarquía que las columnas corintias. Aquí hay algunos ejemplos de pinturas. Vean Paquiao Próculo con su mujer, como es una pintura al fresco. La escena de flagelación y baile de unas bacantes que tienen que ver con el dios Baco. Un relieve del arco de Constantino. Una escultura de Augusto Prima Porta. Por cierto, esta escultura era de color. Vamos a encontrar este tipo de obras y vean estas chuladas. Estos son 2 ejemplos. Una de pintura al fresco encontrada en Pompeya hace 2 años apenas. Y la misma representación iconográfica, pero en tessellum, en teselas, o sea, en mosaicos, lo común del Imperio Romano. Y si ustedes ven a una mujer y un cisne, que nos recuerda, pues, Leda y el cisne. Se vuelve a repetir la iconografía de Leda y el cisne. Vean cómo hay 2 representaciones, punto. Una en pintura al fresco y otra es en mosaicos, en tesela. ¿Qué onda con las viviendas? Hay 3 tipos de viviendas. La vivienda más común es la llamada domus, que es la vivienda de los patricios, la gente de dinero de nivel medio.
que se va a encontrar principalmente dos espacios abiertos, con sus diferentes nombres, no los vamos a ver a detalle por el tiempo, pero por lo general un espacio es más público y otro espacio es más privado. En torno a estos espacios públicos abiertos van a tener una serie de habitaciones. Por lo general en la parte frontal tiene locales comerciales de la familia o que rentaban, literal vivían de rentas. Tenían un atrium, así se llama, atrium, con un impluvium, que es una pileta central donde generaban el agua de la casa a partir de la lluvia, que caía por un compluvium, o sea, un hueco que había en la cubierta. Con la bajada de las cubiertas, ahí llegaba el agua, y era el agua que tenías tú para beber, punto. Tenían diferentes espacios, como la cocina, como un espacio para mujeres, un espacio para hombres, habitaciones, la estancia que se llamaba exedra, el andrón, que es un espacio que se encuentra entre el atrium y el peristilium. El peristilium es un jardín rodeado de columnas, peristilium. Y entonces lo interesante será justamente cómo estas viviendas, que en Pompeya se van a encontrar muchísimos. Quien le interese y lo quiera postear, busque por ejemplo la casa del Fauno, ¿no? O la casa de Cupido y Psique en Ostia. Si alguien puede publicar alguna de estas dos viviendas, vean de pronto lo interesante. Y se encuentran pinturas al fresco, mosaicos padrísimos en los pisos, en las paredes, vestigios muy importantes todavía. Aquí hay otros ejemplos de casas. Vean cómo hay variantes. Habían casas más chiquitas con un solo atrium, había casas que tenían atrium más un enorme peristilium, o había casas que tenían hasta 2 atrium y 2 peristilium, así que dependiendo la cantidad de dinero. Había otras casas que se les llama insulae, que son algo así como casas de departamentos, en donde todo giraba en torno a un patio, una serie de departamentos, de viviendas, una encima de otra, en diferentes disposiciones, unas más cómodas que otras, pero te generaban el insulae. Por lo general ahí vivía el resto de la población. Pero la gente más rica vivía en algo llamado villa. Y la villa se encuentra fuera de la ciudad, o sea, extramuros. Algo así como tu casita de campo. Entonces tú salías a estas villas, y las villas eran enormes terrenos con enormes casas, con un montón de patios, jardines, espacios recreativos, hasta religiosos, con estanques, espacios recreativos. La mansión. Tenemos aquí este ejemplo de la Villa Adriana, en donde se encuentran hasta, vean esta claridad, ¿no? Del manejo de las teselas, el manejo de los mosaicos, el manejo de estas fuentes de agua llamados ninfeos, con el juego de columnas, el juego de estructuras, la gran cantidad de jardines, de áreas verdes, de espacios recreativos, la búsqueda de la simetría en la composición de las viviendas. Eran la casa de los ricos, que se encontraba a las afueras de las ciudades, que por cierto, a la postre se volverían los señoríos, las casas de los señores feudales en la Edad Media, pero eso es otra historia. Aquí hay un ejemplo de un mercado, el mercado de Trajano, que se encuentra en el Foro Romano de Roma. Vean, es uno de los primeros mercados, casi un centro comercial, con pasillos interiores, galerías laterales. Vean cómo hay diferentes espacios para cada uno de los locales, y tenían una bóveda de cañón corrido que cubría los pasillos. Tenemos el caso de la basílica. La basílica, ojo, no es religiosa. La basílica es un tribunal. La basílica es un espacio que entrabas de forma lateral, y en las ábsides, que son estos espacios, se encontraba un juez o una serie de jueces, los cuales generaban un veredicto a partir de alguna controversia económica, judicial, etc. ¿Ok? Por lo general, estos edificios serían retomados por los cristianos siglos después como los edificios para su religión. Pero la basílica realmente es una basílica judicial. Esta es una de las más importantes, la basílica de Magencio, en donde vemos un sistema de bóvedas de cañón corrido
casetonados, déjenme muevo de aquí, casetonados, y en los extremos podías tener la escultura de Júpiter y en la parte inferior el tribunal, los jueces. Entonces la basílica en un inicio no es religiosa, es judicial. Y luego los cristianos la utilizan como el modelo de sus iglesias. De ahí la idea de la basílica. ¿Ok? ¿Por qué tan grande? Pues gracias al cementae. Acuérdense de eso. ¿Por qué esto está casetonado? Porque era para restarle peso a la estructura. Ponías un casetón. Ese es un ejemplo de unos lupanares y es en Pompeya. Les voy a subir un video que habla sobre el tema. Este es una pequeña habitación, una cama de piedra. Seguramente tenía cortinas, seguramente tenía almohadas, etc. Y literal en la planta baja había pinturas de las diferentes posiciones sexuales. Ahora sí como si fueras a un Burger King, ¿no? Llegas y dices, dame un McTrio. Bueno, adelante. Y en la parte de arriba un espacio amplio en donde era como para fiestas, como para gente de más dinero, etc. Este es un ejemplo de unos sanitarios públicos. Literal, la gente aquí se sentaba y le platicaba al otro, oye, pues ¿cómo estás? No, pues qué bien, oye, ¿qué comiste? Está oliendo medio raro. Había aquí una corriente de agua, una esponjita, un palo, se limpiaban, lo enjuagaban y lo dejaban para el siguiente. Ok, bueno, pero por lo menos tenían la idea de la higiene. Este es un ejemplo de una biblioteca, vean, la idea de concentrar el conocimiento de una cultura en edificios. La biblioteca, que viene desde Sumeria, se retoma con los griegos, la gran biblioteca de Alejandría, por ejemplo, es uno de ellos. Esta es la biblioteca de Celso en Éfeso. Y podemos ver cómo hay una fachada doble en donde hay un sistema dintelado y de pronto hay un muro con ventanas y vanos en general, esculturas, nichos, etcétera, para generar este acceso muy interesante. El tema de las termas, estas grandes obras que por lo general cuando los emperadores hacían alguna cosa muy mala onda al pueblo, como para darle pan y circo, que de ahí viene la idea, como para tratar que la gente se tranquilizara, les daban eventos, espectáculos en el anfiteatro, les daban algunos beneficios como termas. Tú podías entrar a un terma. Los termas por lo general eran grandes edificios que se dividían en mujeres y en hombres, y dentro teníamos albercas, espacios para actividades físicas, albercas de agua fría y agua caliente, vapores. Teníamos un espacio donde tenían un vapor y era un lugar donde se reunían a platicar, literal, así, ay, pues ¿cómo ves? No, pues que sí, que el dinero y que no sé qué, y ¿cómo ves este emperador? Ay, si este emperador está grueso, ¿no? Etcétera. Lo interesante es estas grandes obras como estas que son las termas de Caracalla en Roma tienen una característica esencial. Y lo interesante es cómo calientan el agua. Por ahí alguien preguntó. Pues era una cosa a partir de la esclavitud. En la parte de abajo de todo esto existía un montón de gente calentando un montón de carbón, montón de madera, para que a partir de la convección pudieran comenzar a calentar el agua y entonces el agua se entibiara. Van a existir pequeñas ventilas en donde de pronto las habitaciones pueden comenzar a sentirse con calor o generar vapor a partir de la evaporación del agua. Entonces, abajo de estas finas termas, abajo existía una esclavitud muy canija para calentar el agua de las albercas y generar el vapor y los espacios calientes. Entonces son las termas de Caracalla, pero prácticamente todas las ciudades tenían sus propias termas, en diferentes tamaños. Tenemos el Teatro Marcelo en Roma. El teatro, por ejemplo, va a ser muy similar al teatro griego, nada más que ahora este espacio de la orquesta ya no va a ser un círculo, va a ser un medio círculo. Va a tener la misma idea de la escena, con un proscenio. Déjenme quito de aquí. Y en lugar de tener este espacio sobre un cerro, quiero que vean la diferencia. Mientras que el teatro griego aprovechaba las faldas del cerro para generar sus gradas, resulta que Roma o muchas ciudades romanas pues, no tenían cerros o no tenían esos cerros para generar ese tipo de estructura. ¿Qué es lo que hicieron? Quiero que vean esto.
Pues voy a poner mis gradas. Bueno, aquí me falló. Voy a poner mis gradas. Voy a poner aquí mi arena. O mi orquesta. O mi escenario, lo que sea. Y entonces, como no tengo... Ahí voy a poner el piso. Como no tengo cerro, pues hago mi cerro. ¿Cómo lo hago? Pues fácil. Así. Voy a poner yo arcos. Y voilà, tengo un anfiteatro. Y así surge entonces este esquema. Por ejemplo, aquí es la cavea, que es el lugar en donde se va a encontrar el teatrón también para los griegos, donde vamos a tener muchos espacios para que la gente se pueda encontrar, reunir en torno al espectáculo. Por lo general esta es la cavea prima, la cavea para la gente rica. La media cavea, en donde se encuentra la clase de nivel medio, y los más pobres se encontraban hasta acá arriba, que se llama la cavea última. ¿Ok? De forma general eso, lo demás lo podemos ir viendo más adelante. Vomitorium es, por cierto, las salidas, ¿no? Literal, como que te vomita. Este es un ejemplo de un teatro romano en Mérida, España. Vean cómo hay una variante. Aquí se vienen todas las partes, ahí sáquenle foto, por cierto, para que lo puedan relacionar con su vocabulario ilustrado. Otra de las grandes obras es el circo romano. El circo romano es lo que hoy en día sería un hipódromo. Tenemos una gran arena, también llamada Spatium, con su cavea prima, su cavea última, una tribuna o púlpito, que es este, una espina, que es lo que te marca las metas, y estas puertas son importantes. La puerta del triunfo, por ahí salías triunfante, y la puerta Pompae, ahora sí que como pompas, la puerta de atrás, o Libitenensis, perdón, que por aquí entraban a competir. Ustedes han visto esas películas tipo Ben-Hur, en donde sales con una cuadriga, que es estas como carretas con caballos, y uno estaba de pie. Bueno, pues hacían carreras de ese tipo. Entonces daban vueltas, hasta que de pronto tenían una meta. O entre ellos tenían que pelearse o chocarse, etcétera. Eso era algo muy común y a la gente le fascinaba. Decías, no hombre, aquí todo el vulgo se reúne, todo el pueblo, para ver el espectáculo. Esta es una de las grandes obras, el circo romano, que queda evidencias al día de hoy. Vean, esto es la ciudad de Roma al día de hoy. Y vean cómo de pronto dejó nada más la huella del circo romano, pero hoy en día es una plaza. Se llama la Plaza Navona. Y antiguamente era el Circus Maximus de Domiciano, en Roma. El anfiteatro. Estamos llegando a los últimos temas. Yo creo que el tema religioso lo vamos a tener que dejar para la siguiente clase. Sí. Por el tiempo. El tema religioso lo vemos la siguiente clase, que es importantísima, ¿no? Bueno. Y bueno, se va a relacionar también con el cristianismo, entonces no hay tanto problema. ¿Qué onda con los anfiteatros? Los anfiteatros son la gran obra, quizás más conocida por nosotros, porque estos anfiteatros servían para la lucha de gladiadores, batallas navales, sí. Resulta que la arena se podía inundar y salían barcos y peleaban entre ellos. O sea, imagínense el nivel tecnológico. Luego, se podían cazar fieras salvajes, o sea, cazaban leones, etcétera, y los ponían ahí, y de pronto pues ponían a un pobre tipo y tenía que defenderse del león, ¿no? O cazar al león, en fin. Tenía una capacidad hasta para 50,000 personas, considerando que el estadio de CU tiene un aforo de 55,000 personas, una cosa así, para que se den una idea de la cantidad de personas. Tenía sótanos con jaulas, diferentes mecanismos que interactuaban con la arena. ¿Qué significa? Que la arena de pronto tenía pasadizos secretos, o tenía puertas, o tenía de pronto un elemento, una plataforma que te sacaba de la nada. Era el show. Por eso cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿pero qué hay ahí? Pues es que eso se encontraba abajo de la arena. Y aquí hay un fragmento de la arena. O sea, todo esto no se veía.
y abajo se encontraba un montón de espacios en donde se encontraban fieras, en donde se encontraban los esclavos, donde se encontraban gladiadores, se encontraba toda la tramoya, por así decirlo, todo lo que está tras bambalinas, como lo que hoy en día diríamos, todo lo que no se ve, ahí está. Mecanismos que subían, que bajaban, que de pronto liberaban al león. Imagínense hasta para llenar de agua, cómo tendría que haber estado ese espacio. ¿Ok? Hay ejemplos como el de Pompeya, el Coliseo Romano, el de Tarragona en España, el de Mérida en España. Y es lo que estamos viendo aquí. Al no ver un cerro, pues los romanos generaban a partir de los arcos en un acomodo radial una serie de arcadas, una encima de otra, para generar las caveas, las gradas, ¿ok? Y que en la parte central estuviera la arena, que se encontrara el espacio importante. Vean cómo en cada uno de estos lugares yo podía ver claramente lo que estaba pasando en el escenario, lo que hoy en día se le conoce como isóptica. Donde yo me sentara tenía una adecuada isóptica para ver qué es lo que estaba pasando en la arena. Es importante además señalar que estas grandes construcciones, caray, pues tenían hasta cubierta. Tenían unos mástiles de madera con unas cuerdas que a veces también se sujetaban por acá, para generar a partir de un anillo, también de cuerda, estas como velarias. Son telas que lo único que hacían era cubrir parcialmente a los asistentes de la luz solar directa. ¡Wow! Y estamos hablando del año 70 después de Cristo. Por cierto, en ese mismo entonces estaba haciendo la pirámide del Sol aquí en Teotihuacán. Siguiente semestre lo veremos y veremos estas comparaciones interesantes. ¿Cómo se construye un coliseo o un anfiteatro? ¿De dónde sale la idea de coliseo? El anfiteatro de Flavio, que es el nombre real del Coliseo romano, resulta que afuera había un coloso, me parece que era de Herodes, de un emperador, que era una estatua enorme. Y desde ahí se le comenzó a llamar el Coliseo por el coloso. Pero el nombre real es anfiteatro. ¿Ok? Pues tenemos la arena. Que acuérdense que abajo de la arena hay un montón de espacios en donde se encuentran las jaulas, se encuentran los gladiadores, etc. La cavea prima, media y última, o sea, los diferentes tipos de gradas. Prima es la gente rica, media la gente de clase media y la última la gente más pobre. Literal, pan y circo es darles entretenimiento y darles comida, ¿no? Aviéntales pedazos de pan para que la gente se calle y ya no esté de revoltosa. Por lo menos así lo decían los romanos. Está la tribuna, en donde por lo general se encuentra el emperador. Ya saben, la idea del vive o muere, pues estaba desde la tribuna. El podium, que es un espacio en donde se encontraba la familia, donde se encontraba de pronto algún invitado, etcétera, como de honor. El hipogium es lo que se le conoce como el espacio inferior de la arena. El velarium, que son estas cubiertas de velarias. Y la puerta libitinensis o porta triunfalis, que es la puerta del triunfo. Es alguna de estas dos, dependiendo el tamaño de la puerta. Si es la puerta más grande, es la puerta del triunfo, donde sales triunfal. Y todo el mundo quería ser como ese gladiador, así de wow, es que ese gladiador es increíble, es el atleta del momento, ¿no? Todo mundo hablaba del gladiador, ¿no? El poderoso gladiador. De pronto el gladiador, que era un esclavo, se lo llevaban a otra ciudad y no, ahí viene Maximus Meridio, ¿no? No lo sé. Ahí viene el gladiador tal y pues, vamos a ponerle un león y vamos a ponerle 3 cuadrigas para que a ver cómo se defiende. Sí, vamos a aventarle redes y pobres tipos. Entonces salían triunfantes, pues de pronto eran las estrellas deportivas del momento. Podía llegar el momento en que ellos mismos generaban dinero. Se les llamaba lanista. El lanista es el que tenía un... se me fue el nombre del lugar. Ludus. En donde se entrenaba a los gladiadores. Comprabas un esclavo, lo entrenabas para luchar.
y de pronto pues te generaba dinero. Llegaba el momento en que tú podías darle su libertad y se volvería en un liberto. O en fin, ¿no? Entonces algo interesante también todo este tema. Y pues bueno, eso es cómo funciona de forma general un anfiteatro. Aquí hay elementos de su construcción, vemos cómo hay diferente nivel, diferente esquema de los arcos, cómo se van generando diferentes circulaciones en torno a estas estructuras de arcos, en torno a la arena, y encima se generan las cabeas. Es importante señalar que todas las columnas del primer cuerpo son dóricas o toscanas, el segundo nivel son jónicas, el tercer y cuarto nivel son corintias, y de pronto podían ser pilastras. ¿Qué es una pilastra? Quiero que vean la diferencia. De pronto podían tener una pilastra de forma circular o una pilastra de forma rectangular. Esto es un muro en corte y en planta. Vean si hay una diferencia. Aquí hay dos ejemplos, con esto terminamos. Vean, este es el anfiteatro de Flavio al día de hoy. Quiero que vean estas dos caras. Vean esta y luego vean esta. Hay una gran diferencia. Les explico brevemente. Si se fijan, cada hilada de arcadas va formando a su vez anillos concéntricos. ¿Ya vieron? Aquí hay otro anillo, aquí hay otro anillo, aquí hay otro anillo, otro anillo, otro anillo. Resulta que este último anillo fue el que comenzó a tener fallas estructurales a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿cómo darle estabilidad? Era propenso a caerse. Por lo tanto, lo que hicieron los restauradores a mediados del siglo XX fue, mediante el cementae y un sistema constructivo similar, hicieron una especie de contrafuerte. Aquí lo voy a rayar, vean. Todo esto que voy a shurar, si se fijan, vean cómo no hay ya ni arcos, todo está tapiado, está tapado. Porque esto es un contrafuerte para darle la estabilidad. Unos años después buscaron una mejor alternativa. En lugar de hacer esta cosa medio fea, hicieron mejor esto. Quiero que vean cómo hay una integración de un material nuevo para generar un contrafuerte. Aquí está. Vean cómo cromáticamente hay una variación. ¿Ya vieron? Es igual que esto, pero esto fue hecho muy tosco. Y esto fue ya un trabajo muy delicado, porque hay una continuación formal, estructural, de lo que hay en el Coliseo romano, pero con un material que genera una diferencia cromática que hace evidente que eso es posterior y que era necesario para lograr la estabilidad de ese anillo y no se cayera. Entonces acuérdense, el anfiteatro está formado por la intersección de una serie de triángulos, esto lo estoy viendo como en perspectiva, que son arcos, y de la misma forma pero en anillos. Entonces esta intersección de arcadas de forma axial y de forma circular te genera la estabilidad del anfiteatro de Flavio. Finalmente tenemos otro género arquitectónico y el último que revisaremos de forma rápida, que es la arquitectura religiosa. Dijimos que la arquitectura religiosa sigue siendo importante, porque por ahí se quedó la idea de que ya no era importante. Sí lo es, pero esta cultura, a diferencia de la otra, la griega, que era demasiado fanática respecto a la religión, aquí no. La religión será un tema más de lo cotidiano, es una cultura más militarizada, es una cultura mucho más expansiva, conquistadora, y la religión será importante, pero tendrá ya una concepción. Ya no hay acrópolis, se utiliza los esquemas del tolos, que son estos edificios de planta circular, como el templo de Vesta en Roma, o los edificios con un esquema y una herencia etrusca mezclada con lo griego, para formar este tipo de esquemas. Una cela en rojo y un pronaos en azul, que es este pórtico, y este pseudoperíptero, si se acuerdan, esta idea de poner columnas
en torno al edificio. Y es pseudo porque en lugar de que esté aislada la columna del muro, la columna está embebida, ahogada en la columna. Por eso se le llama así, ¿ok? Y hay diferentes, que puede haber hasta de varias hileras de columnas, con varias celas o naos, o de pronto una nao, nada más. Sin embargo, el aspecto de simetría, el aspecto de composición, sobre ya no un crepis como en los templos griegos, sino ahora sobre un podium, así se le llama todo este elemento alto con escaleras, podium, se va a encontrar esta serie de columnas, la cela o naos y una cubierta a dos aguas. Tenemos fortuna viril del periodo imperial y el templo de Vesta, que es circular como un tolos del periodo republicano. El edificio más característico es este, el mejor conservado del periodo imperial. Es la Maison Carrée en París, en Nimes, Francia. Este es un templo muy bien conservado, en donde podemos encontrar una cela o un naos cuadrangular con un pronaos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, o sea, una fachada hexástila. Con una orden corintia, su entablamento, su frontón con su tímpano triangular. Vemos además en la parte inferior como hay un plafón casetonado para evitar ver la estructura de madera de la cubierta. Y se encuentra un podium con unas escaleras centrales que le da mucha jerarquía. Este es el esquema, por así decirlo, estándar de los edificios religiosos romanos. Vean la calidad de decoración, las molduras, estos capiteles que no son corintios, error, es compuesto porque aquí se ven las volutas y abajo se ven las hojas de acanto, ¿ok? El templo sin lugar a dudas más significativo del mundo romano es este, el Panteón de Agripa. Se llama Panteón no porque ahí enterraran gente. Es Panteón, que es todos, teos, dioses, todos los dioses, Panteón. Y es un edificio religioso que tenía el propósito de reunir a los dioses. Entonces, tenemos un acceso, que es un acceso adintelado, a dos aguas, con su frontón. Y luego encontramos un cilindro. Y este cilindro tiene en la parte superior una cúpula con unos anillos de compresión que le dan estabilidad a esta cúpula. Y tenemos aquí de forma circular ubicadas una serie de nichos donde se encuentran diferentes dioses. Entonces, cuando entro yo a partir de este frontón, de este acceso octástilo, porque tiene 8 columnas, y hay una triple hilera en este pronaos para llegar al naos circular a manera de un tolos, pero sin columnas exteriores. En la parte interna, vean, voy a dibujar aquí algo, a ver si me sale. Hay un círculo, hay una esfera. Esta esfera tiene un diámetro aproximado de 42 punto y fracción metros. Si estamos hablando de diámetro, por lo tanto de ancho y de alto tiene esa dimensión. Para que se den una idea, rectoría tiene 69 metros. O sea, es la cúpula más grande de la antigüedad. Y esto es algo muy interesante porque viene a generar la idea de una esfera dentro de este cilindro. Y es bien interesante porque esta cúpula se va a formar por una serie de arcos. Quiero que ustedes vean este esquema. Hay arcos para repartir las cargas entre sí. Y luego sobre los arcos, mejor dicho, bajo los arcos, tenemos una serie de nervaduras. Entonces, para poder armar esto se hizo unas nervaduras, que son estas. Y después de las nervaduras, para darle estabilidad y repartir las cargas, se genera una serie de arcos, que son estos arcos. Y finalmente, un tercer paso, generaron estos anillos.
Estos anillos de compresión lo que hacen, que evitan que de pronto se abra. Es como una especie de cinturón. Entonces generaron estas retículas, estos nervios, luego una serie de arcadas para darle estabilidad y finalmente unos anillos, generando en la parte superior una cubierta más delgada y un óculum. Este óculo, que es un espacio abierto, literal por ahí llega la lluvia, obviamente aquí hay un espacio en donde se puede ir el agua, existe esa idea de que de pronto la lluvia no entra, no es cierto, sí entra la lluvia, ¿ok? Lo interesante, imagínense ustedes, de ver este esquema, vean cómo de pronto del óculo, que es otro anillo de compresión, se reparten las cargas hacia estos arcos laterales y todo este entramado te genera esto, un intra-2 casetonado, en donde cada casetón es de diferente tamaño, obviamente. Aquí se enfatizan las nervaduras, o costillas también se le llama. Atrás hay unos arcos que quedaron ahogados en la construcción, y en la parte del extra 2 de la cúpula encontramos los anillos de compresión. Esto ya es muy posterior, esto ya es más barroco, luego se platicará eso en el tercer semestre. Pero lo interesante es esto, vean el haz de luz. Imagínense que de pronto el emperador a una hora específica entra y que la luz te bañe. De ahí la idea de que de pronto el emperador podía ser como el dios Sol. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, el Panteón de Agripa del 126 después de Cristo es una de las obras más representativas del Imperio Romano. Vean la dimensión del casetón. Entonces, en lugar de que se viera parejo, pues lo que hago es generar una cimbra de madera para que cuando yo vierta, cuando yo vaya a verter lo que es el cementae, este se solidifique, se fragüe y me genere esta cubierta. Eso es lo interesante de esta obra. Por eso se pudo construir de forma rapidísima. Aquí tenemos algunos esquemas. Esto es lo que les decía de los sistemas adintelados con arcos. Ahí hay un caso. Y bueno, pues es un edificio que se mantuvo, se cambió luego de tipo de uso, etcétera, pero se ha conservado hasta el día de hoy como una de las grandes joyas del Imperio Romano. Y simplemente para concluir, el tesoro de Petra en la cultura nabatea, se encuentra en el Levante Mediterráneo y Jordania, fue una cultura sometida por los romanos. Y vean, esta es una de las obras nabateas con una influencia romana imperial muy característica, que hoy en día es una de las maravillas del mundo actual, ¿no? Que encontramos esta obra tallada sobre la piedra. Además vean el tipo de piedra muy característica, rojiza. Y esto es un templo de influencia arquitectónica romana. Por eso vemos estas columnas compuestas, vemos el arquitrabe, vemos el entablamento, vemos este frontón roto, etc. Y en Egipto, que también la van a someter, encontramos cosas como esto. Esta es la isla de Philae, y ahí encontramos un pabellón, el pabellón de Trajano. Déjenme muevo. Y lo interesante es que en el pabellón de Trajano, vean, con una volumetría, con una solidez muy egipcia, vean hasta el tipo de columna, hicieron algo que no es muy egipcio. Esta especie de pabellón que conmemoraba el triunfo de Trajano. Encontramos ya el manejo de arcos, algo que no veíamos en el Imperio egipcio. Entonces, de pronto esa es la influencia romana. Pues ahora sí, hasta aquí la clase. Me alargué un poco, lo siento, discúlpenme, pero para ya cerrar este tema y la siguiente clase vemos el cristianismo. Adiós.